Hola amigos, buenas tardes. Vamos a iniciar la transmisión del curso que les prometí de la reforma que se presentó ayer por el presidente que ya fue remitida, al Congreso. La reforma en materia del outsourcing, lógicamente reformas de la Ley Federal de Trabajo, el Código Fiscal de la Federación, la Ley del Impuesto a la Renta, el Impuesto al Valor Agregado y la Ley de Seguridad Social, la Ley del Seguro Social y la Ley del Infonavit. Vamos a esperar nada más que se conecten, amigos. Vamos a esperarnos un minuto 30 en lo que entran las personas a conectarse, amigos. Ya por ahí se te empiezan a conectar. Vamos a esperarnos nada más un minuto y medio. Y ya vamos a entrar en vivo, amigos. Estaba pasando. Voy a compartirle a los grupos que les prometí. Ahí por ahí, dígame, pero me parece que se escucha bien el audio y se ve bien la imagen a lo que estoy viendo. Por ahí, si alguien me confirma, mejor todavía. Vamos a iniciar ahorita en 30 segundos, amigos. Nada más déjame compartir aquí en la página. Y ya vamos a iniciar, doy la bienvenida. Muy buenas tardes a todos. Eh, Vamos a revisar porque es muy, o sea, lógicamente que el tema da para mucho, amigo. Y hay cositas que vamos a ver que lógicamente dependerán de la emisión de reglas, dependerá de la modificación a reglamentos. O sea, todavía es un paso muy importante, es un paso. Pero por supuesto que está lejos de ser suficiente. Y de hecho, nunca es suficiente, como dice la canción. Todavía le va a faltar, pero al menos ya se empieza con algo, amigos, ya se empieza a hacer algo y ya empezamos a ver ya empezamos a ver que la autoridad está actuando, ¿no? En este sentido. Vamos a dar inicio, amigos. Son los 2 minutos que pedí. Vamos a dar inicio a las reformas al outsourcing. He escuchado a fiscalistas decir que cómo va a ser lo de la reforma al artículo 12 y 13 de la Ley Federal de Trabajo, porque ponen ejemplos, por ejemplo, del carpintero que va a hacer una obra, o el que va a lavar los pisos, o el que está dándole soporte a los cajeros por los billetes, para llenando los cajeros de billetes, o ahorita, por ejemplo, cuando están las obras, ¿no? Cuando va el aluminero, va el que pone el sistema contra incendio, el sistema de tubería, todo eso. Amigos, por eso existe algo que se llama contratos de prestación de servicios. Si yo estoy especializado en un oficio, estoy calificado, podré seguir trabajando sin problemas, pero de ahí a que me prestan las payasadas de simular un outsourcing, hay mucho trecho. Eso es lo que está buscando el gobierno, acotando todas estas situaciones, es que ya se dejen de payasadas inventando cosas, porque el outsourcing, ese es el problema de muchos, que no saben ni siquiera qué es el outsourcing, no saben ni dónde nació, ni por qué nació, qué busca. Nada más agarra a una persona, se le ocurre el día de mañana empezar a contratar personas y empezar a mandarlas como ganado a varios centros de trabajo. Pues si no es ganado, son personas, y las manda ahí a que las traten como las chanclas, a que no les den sus pagos en tiempo, a que no hagan antigüedad, a que no les den seguro social. Todo eso a que cuando tienen una edad avanzada o un accidente y puedan y se deben retirar de la vida laboral, se retiran sin nada, en la vil ruina. ¿Y por qué? Por estos payasos que se han enriquecido, que se han hecho millonarios a base de simular situaciones que no existen. Entonces vamos a entrar, amigos, aquí a ver las láminas. A ver, nada más por ahí me confirman. Saludos, contador. Jaime, se ve y se escucha bien, Jaime Castillo. Miguel Ángel Flores, saludos, amigos. Vamos a entrar ahora sí a las láminas. Primero, amigos, mucha gente no tiene ni idea de lo que es las siglas en inglés es BPO, Business Process Outsourcing. No siquiera saben, el outsourcing en español es subcontratación en los procesos de negocios. Ojo, es subcontratar los procesos en el proceso de negocio. O sea, hay que identificar cuáles son los procesos del negocio para entonces estar en posibilidades de buscar la subcontratación. Pero jamás dice que subcontratemos laboralmente. O sea, jamás, no existe. Fue una payasada que se inventó en México por un grupo de empresarios, por un grupo de pseudolaboristas, por un grupo de pseudofiscalistas. Por esos grupos se inventó y lógicamente entraron en complicidad las autoridades laborales, desde los tribunales, los juzgados, todo. Entraron en contubernio las autoridades fiscales como el SAT y los funcionarios que se prestaron a esas payasadas, y entraron en contubernio las autoridades del Seguro Social
del Infonavit. O sea, todo es una gama de corrupción que llevó a esta porquería, porque ni siquiera se menciona en el Business Process Outsourcing, el real, jamás se menciona la subcontratación laboral. Habla de subcontratar los procesos del negocio, más no el personal, más no el efecto laboral, que va inmerso la aplicación, el uso de personal, pues por supuesto que hay uso de personal como lo hay de otros recursos, como los materiales, como los técnicos, como los tecnológicos, como los financieros, pero nunca habla de que se subcontrate el personal, habla de que se subcontrate el proceso del negocio. Entonces, esto es un concepto innovador que llega a México a finales de los 90, pero que en USA inició a los finales de los 80. Ahí es donde realmente empieza, aunque se dice que desde la Revolución Industrial ya se daban estos elementos, sino de forma en contratos, esos de facto o de buena fe, que ya sabemos que no existe realmente en los negocios la buena fe. Lo cierto es que a principios de los 90 toma fuerza, y principalmente cuando en 1991 aparece el libro que tuvo un auge y un impresionante, cuando aparece el libro de la reingeniería de Michael Hammer y James Champion. Es cuando empieza la revolución de identificar una organización por procesos, y ahí es donde se empieza a hablar de modelos administrativos, y entre ellos el outsourcing. Entonces, aquí en México empieza a tomar fuerza en el 2002, pero vuelvo a lo mismo, se prestó a las payasadas. Y por eso ahora las payasadas las van a castigar muy caras, porque va desde las multas, que son hasta de millones, hasta la cárcel. O sea, al quien se presta ese tipo de payasadas lo van a meter a la cárcel. Y créanme que sí van a caer varios, porque siempre es el efecto de cualquier gobierno. Agarra a unos para que entonces los demás vean que va en serio. Ahora, su outsourcing significa un aprovechamiento eficiente de recursos externos para potencializar los recursos internos y genera mayores rendimientos económicos a una organización, así como genera disminución de costos, porque sí tienes una disminución de costos, pero una disminución de costos a base de identificar tus procesos de negocio, subcontratarlos, buscar el mejor proveedor, el mejor que te pueda dar ese servicio a un costo menor, pero sin menoscabar la calidad, sin menoscabar todo lo que tú quieres, todas tus expectativas. Te da mayor eficiencia de operación y un aprovechamiento óptimo de tus recursos empresariales, que van enfocados a generar ganancias y al cumplimiento de tu misión de negocio, o sea, a lo que naciste, para lo que naciste. Entonces vamos a ver algunos puntos, amigos, que tienen que ver con la administración, pero ya se acabó eso de que todo al ahí se va a la forma empírica. O sea, si no queremos tener problemas con las autoridades laborales, fiscales y de seguridad social, tendremos que empezar a entrar en materia de hacer las cosas bien hechas. Y bien hechas representa meternos en temas administrativos. Ya no nada más lo fiscal o lo laboral o lo de seguro social, también lo administrativo. Y aquí lo vamos a ver ahorita, pero primero vamos a ver qué es cuando aparece la reingeniería de 1991, que le dio un auge a empresas como la General Motors, como Mazda, como Ford, que le dio a Eastman Kodak, a muchas empresas le dio un avance muy impresionante. Nos decía James Champion y Michael Hammer que la reingeniería es la revisión fundamental y el rediseño radical de los procesos. Seguimos utilizando la palabra procesos para alcanzar mejoras espectaculares en términos críticos contemporáneos de rendimiento, tales como, ojo, calidad, costos, servicio y la rapidez. ¿Qué es un proceso? El proceso es una serie de fases, etapas, un conjunto de procedimientos. Ajá, y entonces ahí es donde entran los modelos administrativos para apoyar la reingeniería en esa identificación de procesos y en esa automatización, en esa implementación, en esa eficiencia, en esa eficacia y todo lo que quieran, todos los calificativos que quieran. Entonces ahí es donde entra, y por ejemplo aquí tenemos calidad. ¿A qué se refiere? Pues combinar los 14 puntos de DEMI con el outsourcing, costos, outsourcing, servicio, benchmarking con outsourcing, rapidez, el using time o justo a tiempo con el outsourcing. Y también está el Knowledge Management o la gestión del conocimiento. Eso es identificar procesos. Vamos a identificar procesos. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Y vas a aplicar modelos administrativos. Uno es el outsourcing, que es el que vamos a revisar. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, vamos a ver los procesos que hay en un negocio. Sí, ya partimos de que el proceso es una serie de fases, etapas, un conjunto de procedimientos. Por ejemplo, tenemos el clásico que nosotros vemos mucho, el proceso de ventas, facturación, cuentas por pagar, bancos, nómina, inventarios, impuestos. ¿Qué dices tú? Bueno, mi misión es la logística, una empresa de logística. Mi misión es producir cerveza.
producir tabaco, producir alcohol, producir acero. Esa es mi misión, esa es mi misión. O sea, esa es la que yo me dedico, la razón. Yo nací para eso, para darle a la sociedad ese producto, ese bien, ese servicio, ese específico. Esto de las ventas, pues es un proceso. La facturación es un proceso, las cuentas por pagar es un proceso, es un proceso, bancos, nómina, inventarios, los impuestos. Ahí en los impuestos es algo que me obliga el gobierno a cumplir, que no me sirve en el negocio, por eso dicen que el contador realmente no es ni siquiera, no es un costo, es un gasto, porque no se recupera. Ese nada más le está sirviendo al gobierno en el cumplimiento, pero al final de cuentas es un proceso, el proceso fiscal es uno. Entonces ahí luego nos hacemos uso de los ERPs, conocidos como, bueno, de sus siglas son Enterprise Resource Planning o planeación de los recursos empresariales. ¿Qué es lo que hacen? Bueno, pues para rápido, ahí tienes Compact, tienes OASPEL, tienes Banco, tienes el SAE, para cuentas por pagar, para cuentas por pagar, para cuentas por pagar, por cobrar, por pagar, para facturación, tienes el banco, tienes la nómina, el NOI, tienes interactuar, tienes inventarios y tienes el soporte de los consultores. Me fui un ejemplo así, pero igual puedes contratar a Oracle, puedes contratar a PeopleSoft, donde ya todo simplemente y todos los sistemas de cobro y pagos sean completamente automatizados y que haya consultores que vigilen el servicio. Ese es un proceso, ese es un proceso. Entonces, yo puedo hacer uso de la subcontratación en esos procesos, por supuesto, y está dentro del marco de las leyes. Lo vamos a ver ahorita cuando vemos las reformas a las disposiciones, sigue estando dentro de ese proceso, sigue estando dentro del cumplimiento y respeto a la reforma. Entonces, para aquellos que dicen, entonces, ¿qué van a hacer con toda la gente que ya trabaja bajo un outsourcing? Ahorita vamos a ver en la ley de trabajo, en la ley de seguro social, qué es la sustitución. O sea, si tú tienes una persona, por ejemplo, en facturación, que ya te lleva la facturación, que ya tiene un control, que ya conoce a los clientes, que ya conoce sus tiempos para cobrarles, que ya conoce, ya domina sus actividades plenamente y te da resultados, pues serías un tonto si el outsourcing te dice que la va a despedir y tú no la retienes. O sea, la gente que, para que está en un outsourcing va a pasar a ser, si es valiosa para el empresario, va a pasar a ser parte de su plantilla laboral del empresario, va a pasar a ser parte. Pero ahora sí ya sabrá que ese es su verdadero patrón, que cuáles son sus verdaderas prestaciones, y por supuesto que lo más seguro es que van a mejorar. ¿Por qué? Porque a lo mejor el contrato del outsourcing contra el contrato de donde está dando el servicio es completamente distinto, y el donde da el servicio, donde está beneficiando al empresario, es abismal la diferencia entre una prestación y otra. Eso es un proceso que identificar, y por eso digo, no, eso de que va a haber despidos es falso, es falso, falso. Que los va a ver en los outsourcing, pues sí, porque van a desaparecer más si eras un outsourcing fraudulento, que nada más estabas evadiendo, que nada más estabas metiendo facturación hasta inflada, simulada, en las empresas o en los empresarios que te la estaban pidiendo, y que lógicamente ni siquiera tienes la infraestructura, ni siquiera tienes los conocimientos en lo que haces. Únicamente vas y reclutas como si fuera ganado personas y las avientas a las empresas para este tipo de empresarios que te los piden, y ahí los avientas. Entonces, eso es lo que se está acabando. Proceso de servicio a clientes, el uso del CRM o Customer Relationship Management, gestión de las relaciones con clientes. Entonces, perdón si no se pronuncio bien en inglés, ¿no? Tampoco, aquí estamos hablando de inglés. Pero bueno, así están las definiciones en inglés porque se toman de allá. Las relaciones, la gestión de la administración de las relaciones con el cliente también es un proceso. El valor agregado que le das a tu cliente, el seguimiento después de la venta, el efecto postventa, es un proceso. Y también lo puedes subcontratar sin problemas, nada más que vamos a entrar a contratos. Luego, proceso de toma de decisiones. Puedes utilizar el BI o Business Intelligence o inteligencia del negocio. Puedes utilizar ese proceso también, puedes contratar a los consultores, al programa, a la plataforma, a toda la gente que está dentro de un Business Intelligence, o sea, una inteligencia del negocio, y ese también lo puedes utilizar. Ese sigue siendo un proceso, y igual lo es si vas a darle mantenimiento de mantenimiento a tu planta, a tu equipo, todo. Pues tú no necesitas contratar personas para ti, tú contratas al mejor especialista en eso o al que más te convenga. Tú contratas al que mejor lava los vidrios, al que mejor da seguridad privada, al que mejor da el servicio de limpieza, el que mejor, o sea, tú buscas cuáles son los procesos y cuáles no te conviene contratar personal, porque tú no te dedicas a limpieza, tú no te dedicas
a la taladra, tú no te dedicas a la mecánica, tú no te dedicas, tu función es a lo mejor la logística, la producción de computadoras, la producción de celulares. Entonces tú identificas cuáles son los procesos que no tienen nada que ver con tu razón de ser, pero que los debes de cumplir de una, en cierta forma, o porque estás obligado, o porque sí, la razón del negocio lo requiere que se cumplan también. Y entonces simplemente agarras y los subcontratas. Eso es lo que es un outsourcing, la identificación de los procesos para entonces poder hablar de contratos de prestación de servicios. Y ahí vamos a entrar, amigos, vamos a entrar a la razón del negocio. ¿Cuál es la naturaleza del negocio? ¿Por qué nació? A lo mejor dice, bueno, yo voy a nacer, es una empresa que va a nacer porque quiere poner las cosas, una de logística, quiere poner en el último rincón del planeta las cosas en tiempo real o en tiempo récord, a las cosas que quiera la gente en plataforma. Un ejemplo, por ejemplo, Amazon, ¿no? ¿Cuál es tu misión? ¿Cuál es tu objeto? Es la venta de mercancías, el reclutar proveedores que oferten bienes y servicios y que los pongan en la puerta, en la casa, en el hogar de los compradores. Esa es una misión. ¿Hasta dónde quieres llegar? Quiero ser el líder mundial en ventas digitales. Quiero ser el líder mundial. Amazon ya lo logró. Bueno, pues algo así. Ahí estableces una visión. Luego los objetivos. Tienen tres características. Los objetivos son medibles, son alcanzables, los objetivos son alcanzables y son cuantificables. Los puedes establecer por metas económicas. Esto, amigo, pareciera que qué aburrido, que hay que verlo. Pues por supuesto que lo tendrás que dominar, porque ahora sí le tendrás que dar una razón de negocios a, a tu empresa, si te quieres dedicar como a ser empresario, tienes que dar una razón de negocios y tienes que tener bien documentado todo para que cuando te venga la autoridad, ya sea la laboral, pueda respetar que es tu personal, que es tu plantilla y que tienes todos los recursos tienes todos los conocimientos técnicos, tienes los conocimientos del mercado, tienes los recursos para hacer una empresa, que tienes también tu pirámide documental, de donde están todos tus documentos de las políticas, los procedimientos, los programas, los planes, todo eso, que sabes hacer las cosas, que tienes la infraestructura, que tienes el espacio, que tienes los clientes. Y toda esa parte, eso le vas a tener que dar. Por eso hoy en día el SAT está votando contratos, está votando, porque ni siquiera da cuenta de que ni siquiera tienen la infraestructura. Y entramos a lo de Cielos. Ni siquiera tienen la infraestructura, ni siquiera tienen el personal bien, ni siquiera el personal calificado. O sea, contratas y se lo avientas ahí a la empresa y que le enseñen. Ni siquiera tienes los recursos financieros para moverte. O sea, simplemente nada más estás haciendo una simulación, usurpando el nombre del outsourcing y diciéndote que das servicios de outsourcing cuando no tienes ni la mínima idea de lo que es un outsourcing. Y ahí encontramos, como vuelvo a repetir, pseudolaboristas y pseudofiscalistas que han vivido de este esquema y de ahí han hecho mucho dinero. Ahora bien, a la naturaleza del contrato, amigos. Ahí tenemos el objeto del contrato, la razón del contrato. ¿Qué es un contrato? Es un acto jurídico bilateral de naturaleza patrimonial. Tengan por fin inmediato establecer entre las personas relaciones jurídicas. Guarden ese término, relaciones jurídicas, crear, modificar, transferir, conservar. Ahí, ojo, ahí es donde se metió el otro outsourcing, el que es fraudulento, el que no es outsourcing, el que se usurpó el nombre del outsourcing y es el que se le llega a su fin. Aniquilar derechos laborales, derechos sociales, derechos de recaudación, todos esos derechos de antigüedad, de todo lo que quieran, eso fue lo único que hizo, aniquilar esos derechos. Luego tenemos también en los contratos adiós a la forma verbal, tácito o buena fe en la prestación de servicios para no ser considerada subcontratación laboral. Aguas, porque si ustedes hablan de materia laboral, el contrato tácito existe, el verbal y el escrito. Si yo a una persona le digo que me ayude, que se venga a trabajar conmigo, aunque no exista el contrato, acuérdense que está en la ley de trabajo, que lo que no demuestre el patrón se da por apercibido de que el trabajador será el que tendrá la razón. Entonces, el contrato verbal, el tácito y el escrito siguen vigentes para efectos laborales. Para efectos de prestación de servicios hay que tener contratos por escrito, donde se establezcan cláusulas, se dé cumplimiento, haya medición de resultados, entregas anticipadas de resultados y todo eso, haya penalizaciones al incumplimiento, haya recursos del prestador de servicios, ahí se establezca de dónde van a venir los recursos, por ejemplo, materiales técnicos o X, para que se cumpla con ese contrato de prestación de servicios.
Sí, hablamos de recursos materiales, técnicos, humanos, financieros, tecnológicos y de cualquier índole. Entonces, la razón, los contratos toman mucha fuerza. Ahora lo que tenemos que vigilar es la no injerencia del que contrata el servicio, del prestatario, del contratante, como lo quieran llamar, ese que se va a beneficiar del servicio, que no tenga ninguna injerencia, ninguna, absolutamente ninguna injerencia en tu plantilla laboral, tú como prestador de servicios. No debe de tener ninguna injerencia. Si tú le das una semana de descanso a un trabajador, es tu problema. Si tú lo reemplazas al otro día, es tu problema. Si lo rolas, si lo rotas de establecimientos, eso está bajo tu administración. Tú le pagas, tú estableces, tú le das un contrato. Sí, él ahí en su grupo puede crear un sindicato, o sea, todo eso es la injerencia que no debe de tener, no debe de tener para nada, en absolutamente nada, el que está contratando el servicio respecto del personal que es propiamente del que está prestando el servicio. Esa es la parte importante de esta reforma, la no injerencia, la autonomía en las plantillas laborales. Tú tienes tu plantilla laboral, te voy a prestar un servicio de limpieza. Tú tienes tu plantilla laboral y tus actividades propias de negocio, tus actividades preponderantes. Yo te voy a hacer la limpieza, te voy a limpiar los vidrios, los cristales, te voy a limpiar los cuartos, los baños, todo. O te voy a dar hasta incluso el servicio de cafetería con el Congreso, sí. Pero es mi personal bajo mis políticas, bajo mis órdenes, bajo mis lineamientos. Y únicamente yo puedo decidir. Entonces, si yo tengo un contrato de prestación debidamente elaborado, debidamente establecido con todas sus cláusulas, con todo esto que les digo de medición de resultados de entregas anticipadas y todo, si yo no tengo eso, yo no voy a tener ningún problema. Y si también se comprueba que cuento con los recursos materiales, técnicos, los humanos, los financieros, los tecnológicos o de cualquier índola para prestar el servicio, no voy a tener ningún problema en este tema, amigos. Entonces, aguas con la gente que está engañando. El outsourcing real no desaparece, se fortalece. Ahora sí veremos la subcontratación, pero no una subcontratación laboral, una subcontratación de los procesos de un negocio, más no de las personas. Los procesos que intervendrán personas es otra cosa muy distinta. Aquí tenemos, amigos, les digo, de la celebración de los contratos, porque ahí vamos a entrar en temas de materialidad, de sustancia económica, como las NIF lo marcan, más allá de lo jurídico, la vida económica de ese contrato, qué busca, qué se va a lograr, cuál es el beneficio económico, cuál es el beneficio fiscal, cuáles son los demás beneficios que utiliza que logra el prestatario, como la autorización de recursos, como no es desviar su atención o sus recursos propios para lograr sus metas, para sus objetivos, para su misión, para su visión, y que él se enfoque directamente a él y que deje en manos de terceros, en terceros especializados en esas áreas para cumplir con los procesos de negocio. Necesito que esté limpio, todo impecable, pues déjalo en manos de uno que es especialista en hacer limpieza. Necesito que me hagan un marketing impresionante, una publicidad, pues déjalo en manos de un especialista en publicidad, un publicista que tenga toda esa capacidad para explotar tu negocio, que necesitas, que tienes que auditarte o que tienes que cumplir en tiempo y forma con tus impuestos y tú no quieres contratar un departamento fiscal, no lo quieres contratar, pues contrata ese proceso de negocios, porque a final de cuentas el procedimiento fiscal es impuesto, es una materia impositiva. Tú quieres trabajar la contabilidad, los impuestos, la auditoría por fuera, estás en tu pleno derecho, pero para eso necesitarás algo que se llama celebración de contratos. Si no tienes esa celebración de contratos, entonces vamos a entrar en problemas de materialidad, de sustancia económica, de beneficio y todo eso. Todo va a ser presumible que no existe y que es una simulación. Y se va a prestar a que únicamente estás haciendo fraudes, que te estás prestando a la aberración de la subcontratación laboral, y entonces vas a tener problemas muy grandes que hasta te pueden incluso llevar a la cárcel. Esa es la parte que tenemos que tener cuidado. Ahora, tenemos aquí, amigos, va a haber otros elementos, por ejemplo, el insourcing, que es potencializar el factor interno aprovechando su conocimiento, pero sí requiere agentes externos, pero jamás tomando el control operacional, solo como consultores, le compartes conocimiento y el con pleno dominio del ambiente laboral sabrá explotar las capacidades y aquellas capacidades ocultas, es interno. All right, es literalmente escoger la fuente correcta, es una práctica en que las empresas combinan los recursos externos, el outsourcing, e internos, el outsourcing, para encontrar
el mejor costo-beneficio. Esas son tareas que vamos a estar hablando también más y lo voy a profundizar en el curso que voy a dar el próximo sábado de mañana 8, lo voy a dar, ahí voy a ampliar. Mis comentarios ahorita están siendo breves y todo, ahí lo voy a ampliar porque ahorita aquí voy a aventarme, no sé, 45, 50 minutos, llevo 25, pero ya en vivo en el que dé bien, el que dé para, bueno, no que dé bien, porque todos lo también, el que dé completo, incompleto, a detalle, todo, ese durará 3 horas y una le voy a dedicar a la otra reforma, a la que nada más es puro, casi puro código, que nada más no tiene nada así sobresaliente más que las facultades que se va a dar el SAT para hacer con nosotros lo que quiera. Pero bueno, ese tema lo dejaremos pendiente, incluso ahí hablaremos de otra cosa. Ahora, ¿cuál es la justificación de la reforma? Dicen las autoridades, hay una afectación a los trabajadores. ¿Por qué? Porque los trabajadores están afectados en su pensión, en sus fondos de vivienda, o no los inscriben inclusive, no los inscriben, no tienen derecho a la seguridad. Por ejemplo, hay muchas gasolinerías, amigos, que si están en una buena zona, vamos a suponer Lomas de Chapultepec, Santa Fe, aquí en la Ciudad de México, o allá en Jalisco, en la ciudad de Guadalajara o en Monterrey, ahí cerca, en todo lo que es Monterrey, Nuevo León, perdón, en todas esas ciudades, esas gasolinerías tienen un montón de clientes. Pues, ¿qué pasa? Les dicen, no te voy a pagar sueldo, así nada más, éntrale y llévate las comisiones. No les dan ni antigüedad, ni sueldo, ni seguridad social. O sea, comete un delito el patrón que hace eso, un delito, es un delito, pero un delito grave. Ahora, ¿qué pasa? Les dicen las puras comisiones, pero resulta que se llevan 1,000, 1,500, hasta 2,000 pesos de puras comisiones. Pues, ¿quién va a chillar por eso? Si es una persona que terminó la secundaria, pues no va a llorar, pero eso no se vale tampoco. O sea, eso no se vale tampoco de que porque la persona está conforme porque se lleva la lanísima del mundo, bueno, para efecto de ellos, de lo que podrían ganar en el mercado y en otro trabajo, pues no se vale que el patrón abuse y por eso hay afectaciones. Por ejemplo, luego viene el tema de cuando se les cometen un accidente, tienen un accidente, resulta que les dan las incapacidades y bueno, o ni tienen derecho al seguro social o ni tienen derecho a las incapacidades o sus incapacidades se ven reducidas a un salario mínimo y el 60% si son una enfermedad general o un riesgo de trabajo al 100%, pero sobre un salario mínimo. Entonces, hay una simulación de la relación respecto del verdadero patrón. Hay veces que no sabes ni quién es tu patrón. Tú nomás ves que dices, es que a mí yo trabajo en tal empresa, pero a mí me paga una empresa, quién sabe, o la transferencia llega de no sé quién, o el recibo dice que no sé qué, que Juan García, quién sabe, o sea, no sé ni quién sea, ni lo conozco, pero resulta que mi nómina va dispersada de ahí. Entonces, ese tipo de cosas son las que busca acotar el gobierno y es donde está trabajando, ¿sí? Y también, lógicamente, por ejemplo, impide la organización libre que te permite la jefa de trabajo en materia de una negociación colectiva, es decir, la implementación o el crear un sindicato y entonces que sea la negociación colectiva. Ese tipo de cosas no te permite. También dice, hay evasión de impuestos y defraudación fiscal afectando servicios públicos. Dice, hay afectación en la evasión de cuotas afectando la calidad de los servicios. Ahora tenemos el tema del COVID. Ahí tenemos que no hay paramedicina, se andan rifando aviones o sea, nos dicen que hay una rifa de un avión que no es rifa y que no te van a entregar el avión. O sea, cosas así tienen que hacer locuras. Evasión de cuotas del Infonavit. O sea, ¿cuántos conocemos señores de 50, más de 50 años, que jamás tuvieron derecho a un crédito del Infonavit porque siempre estuvieron nadando entre que no tenían antigüedad, en que pasaban de un patrón a otro y se les requiere también la continuidad para poder alcanzar los puntos, en que sus salarios eran bajos? Todo ese tipo de cosas afectan sus créditos de Infonavit y esas cosas las hizo el outsourcing, porque si te están brincando de uno a otro, un outsourcing a otro, pues ¿cuándo vas a tener el puntaje que te pide el Infonavit para un crédito? Jamás, porque te pide 6 bimestres consecutivos ininterrumpidos. Y tú estás brinque y brinque, y de repente te dan de baja, o de repente no te dan de alta, y apareces a los 2 meses con otro patrón, y luego 2 sin patrón, y luego otros 2. Pues entonces, ¿cómo vas a lograr alcanzar ese derecho? Hay una competencia desleal, dice el gobierno, hay una competencia desleal al abaratar artificialmente el costo de la mano de obra, tanto por lo que pagan al trabajador como por la evasión de impuestos y cuotas de seguro social. Ahí es donde viene la defraudación. Pero yo, más que una competencia leal, les diría que se usurpó el nombre del outsourcing, se le faltó el respeto a lo que es el outsourcing en México, se le ha faltado el respeto a ese modelo administrativo creado en las grandes potencias
Y es culpa de pseudolaboristas, pseudofiscalistas, contubernio con empresarios macabéricos, empresarios desgraciados y miserables, y complicidad de autoridades laborales, fiscales y de seguridad social. Eso es realmente lo que pasó en este tema, amigo. Entonces también dice el gobierno, bueno, pues entonces va para atrás, subcontratación de personal no se permite, ya no existe la figura del outsourcing de personal, el outsourcing laboral, en la subcontratación de personal, ya no existe más, ya no existe, y lo tumba, y dice, y vamos a crear dos figuras más, los servicios especializados o horas especializadas, que sería los contratos de prestación de servicios y las agencias de colocación, donde interviene el reclutamiento, la selección, el entrenamiento, la capacitación y todo. Como les puse el ejemplo el día que hice mi post sobre el outsourcing que se venía ya, que anunció el gobierno que lo iba a desaparecer, yo les puse, yo por ejemplo, hace años, cuando dejé el despacho, que era ahí gerente de seguridad social precisamente, yo dejo el despacho y empiezo a buscar en empresas y me empiezo a meter OCC, que es el clásico. ¿Qué pasa? OCC me dice, vente, hay una entrevista con, bueno, OCC agarro y me mando el currículum y le llega a un outsourcing. El outsourcing tiene filtro, que puede ser uno, dos o tres procesos del filtro, dependiendo del tipo de empresa y dependiendo de qué esté buscando y cómo se lo pida el cliente final. Primero, jamás te van a decir para qué empresas te están reclutando y para qué empresas te están seleccionando. Se podrían seleccionar. Pasas el primero, segundo, yo pasé dos filtros y ahí ya me entero qué empresa es, ya me entero qué es Excel DHL. Hoy es Excel DHL. En ese tiempo estaban precisamente en la fusión. El líder mundial de logística se fusiona con DHL. ¿Sí? Entonces ahí me dicen, ¿sabes qué? Tu puesto es para supervisor en el corporativo de nómina al Seguro Social. Vas a estar 3 meses con nosotros, me dice Adeco. Vas a estar 3 meses con nosotros. Con nosotros les tienes que dar, así que como decimos vulgarmente, tienes que dar el ancho, tienes que demostrar que la capacidad, para que ellos están buscando un talento ahí que se encargue de supervisar las nóminas del Seguro Social en el corporativo a nivel nacional de todas sus sucursales de Excel DHL. Entonces me dicen, necesitan uno. Entonces ahí me empezaron a hacer mis pruebas, todo eso, pero yo ya sabía cuánto, el salario me dieron, el salario que estaba ofreciendo Excel DHL, ese salario me pagó el usuario, porque a final de cuentas ellos le iban a remitir la factura. Ese salario me dieron, ese me dijeron, nada más sus prestaciones con nosotros van a ser las de ley. Al cabo de los 90 días, si te dan el visto bueno, ya pasas a un automático a la nómina y ya vas a recibir estas prestaciones. Y ahí me empiezan a decir que seguro de vida, que seguro de gastos médicos mayores, que préstamo de esto, que del otro, y toda la cantidad de prestaciones que tiene este tipo de empresas transnacionales que son impresionantes sus prestaciones. Entonces, yo ya sabía, eso es un proceso que se va a reglamentar bien. Las agencias de colocación, por ejemplo, como ADECO, ok, la Coca-Cola, Bimbo, Procter & Gamble, Unilever, Nestlé, Pfizer, andan buscando un talento para determinado puesto, pues puedes utilizar un agente de colocación donde que puedas, ahí son donde faltan las reglas, que pueda hacer 3 meses, dependiendo de ellos, en lo que a mí me llena el ojo, y entonces sí, ahora sí, pásamelo por acá, pasa mi nómina. Eso es lo que también va a pasar. Y el otro, el de servicios especializados, es donde estamos hablando de lo que decía, por ejemplo, de una obra que contratan de repente a la gente que se encargue de poner el equipo contra incendio, o el equipo de el aire acondicionado, o el aluminio, o la cristalería, X, eso va a existir, va a seguir. Y el IMSS dice, aquí está, nos pone un ejemplo de que usó mega operativos y que encontró un desastre, que es algo como lo que yo tengo, como que he denominado el modelo 5F de fiscalización. El modelo 5F, ese lo voy a dar en el curso completo, ese lo voy a dar completamente en el curso, amigos, ya está lista todo ese material del modelo 5F, pero bueno, como les dije, esto es algo breve hoy, y el próximo sábado 21 de este mes, o sea, de este mañana 8, va a ser de las 12 a las 4 de la tarde, ahí va a estar el curso, les voy a dar más información en un ratito, ahí va a estar el curso que voy a abarcar toda la reforma, toda, desde la fiscal, la propiamente fiscal hasta la laboral, pasando por seguro social, por Infonavit, por código, por todo lo que tenga que ver con reforma para el 2021, lo vamos a ver, claro, sin contar la miscelánea, que esa la veremos en diciembre. Pero bueno, porque por cierto, la miscelánea viene cargadita. La 2021 viene cargadita, mejor. Y en plataformas viene mucha información. Así que estén pendientes. Ahora, vamos a ver cuáles son las reformas que propone el Ejecutivo al Congreso en estas 6 materias. En la Ley Federal de Trabajo, primeramente,
luego en las leyes de seguridad social, la del IMSS y la del Infonavit, y luego en las leyes fiscales, en el código, en la ley del impuesto a la renta y en la ley del impuesto al valor agregado. Y nos dice que va a reformar el artículo 13 para eliminar la subcontratación de personal, ¿sí? Nos dice que se establecen mecanismos para la creación de la figura de contratación de servicios especializados. O sea, que no se entienda contratación de personal, sino contratación de servicios especializados, lo que es el outsourcing. ¿Por qué? Porque yo identifico un proceso, busco un proveedor de ese servicio especializado en ese servicio. Al identificar yo mis procesos de negocio, puedo definir entonces qué tipo de proveedor y qué tipo de servicio especializado requiero en cada uno de esos procesos, y entonces estaré en posibilidad de contratarlo y estaré en término cumpliendo con la Ley Federal de Trabajo en esta primera instancia. El artículo 14 va a establecer los requisitos para ser prestador de servicios especializados, donde inclusive vamos a tener, además de un padrón que se va a hacer, tendremos que tener la aprobación de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. O sea, no va a ser de que yo salgo a la calle y me pongo la etiqueta de prestador de servicios especializados. No, si yo no cuento con la aprobación de la Secretaría de Trabajo y la Previsión Social, aguas, porque me pueden meter hasta el bote. O bien la multa puede ir desde los 170, 200,000 pesos hasta los casi 5 millones de pesos por prestarme estas payasadas. Entonces, ahí debemos de tener cuidado, porque es una reforma que inclusive aquí me voy a adelantar a la ley de trabajo. Aquí está, amigos, aquí está en el artículo 1004 y el 1004A y C. Aquí nos dice a quien realice subcontratación de personal, que se refiere al artículo 13, es decir, la que está prohibida, así como las personas físicas o morales que presten servicios especializados, fíjense, que presten servicios especializados o ejecuten obras especializadas sin la autorización correspondiente. O sea, no es de que yo mañana me pongo la etiqueta de que soy un proveedor de servicios especializados y que me contrate cualquier persona. No, necesito la autorización. Conforme a lo establecido en los artículos 14 y 15 de la ley, se le impondrán multas de 2,000 a 50,000 veces la unidad de medida, la UMA. Eso equivale, va desde casi, por ejemplo, hay una colección de la UMA en enero, va desde más o menos 200,000 hasta los 5 millones. Esa va a ser la multa que me va a poner la Secretaría del Trabajo, amigos, porque falta la que me puede establecer el código y faltan las penalizaciones en materia de impuesto a la renta y en materia de impuesto agregado a quien contrate a alguien que no tenga la certificación o la autorización de la Secretaría del Trabajo. Aguas, porque le van a tronar las deducciones, le van a tronar el acreditamiento del IVA y lógicamente lo van a multar, el Seguro Social lo va a multar, el Seguro Social, y también lo va a multar la Secretaría del Trabajo. O sea, aguas, porque en esto lleva muchas cosas. El artículo 12 se mete el concepto de intermediario, que son las agencias de colocación, que te dice que puedes intervenir en el reclutamiento, en la selección, en el entrenamiento, en la capacitación, entre otros, pero en ningún caso vas a ser tú el patrón de esa persona que está reclutando, capacitando o entrenando. No vas a ser. Yo quiero pensar que ese tiempo, por ejemplo, ADECO, que es una multinacional en outsourcing, yo quiero pensar que esa o Manpower les van a tener en las reglas un plazo de 90 días. Quiero pensar y lo van a meter como el proceso de reclutamiento, de selección y más aún de entrenamiento. El que ya está en las funciones en la empresa lo van a meter como el entrenamiento que está recibiendo, la capacitación de entrenamiento en un periodo de 90 días, para que entonces ya la empresa que contrató el outsourcing ya lo pueda absorber como parte de su plantilla y sea de él. Ahí faltan reglas, como les digo, faltan reglas y habrá que esperar. Luego tenemos, amigos, tenemos que en materia de sustitución, este tema, amigos, va a dar muchísimo. Este tema está en laguna todavía porque está empantanado, porque le falta muchísimo, porque el artículo 41 que habla de la sustitución patronal en la Ley Federal de Trabajo dice que se propone señalar en el artículo 41 de la Ley Federal de Trabajo que deberán tramitarse los bienes objeto de empresa o establecimiento al patrón sustituto. Es decir, si yo estoy utilizando el personal de un outsourcing 2020, el que se dice que es un outsourcing, para que haya una sustitución patronal me dice que tendré que transmitir los bienes objeto de la empresa o establecimiento. Ahí queda empantanado ese asunto porque hay mucha tela para juzgar y para preguntarse a qué se refiere con la transferencia de bienes objeto de la empresa o establecimiento. ¿A qué se refiere? A los recursos, a la planta, al equipo. ¿A qué se refiere? Entonces, ahí todavía falta mucho que esclarecer y también el Seguro Social también lo considera.
Entonces, ahí todavía ojo, porque ahí va a haber más noticias todavía. Luego nos dice que por presentarse a las paisadas ya vimos, ¿no? Ya vimos que podemos tener multas cercanas a los 200,000. Aquí le puse 174 y medio, pero son de los 200 a 5 millones. Pero peor aún, si son 3 personas las inversas en el fraude, digamos, el dos que son el outsourcing y el que lo recibe 3. Si son 3 personas o más, nos dice que se equipara de delincuencia organizada. O sea, al que se prestó al servicio y el quien lo está dando el servicio de un supuesto outsourcing, el que está dando ese tipo de paisada, a los 3 me los van a equiparar a delincuente organizada con todo lo que ya conocemos de la todo el proceso de delincuencia organizada en el proceso penal, y pues van a terminar con su traje de rayas, de tener que decir a sus familiares y sus amigos que de qué cigarros fuman, porque los van a meter al bote y tendrán que fumarse sus cigarritos que les lleven. Aquí en materia de seguro social nos hablan de que podrían hacer el MAT 2, la versión 2 del MAT, el modelo de administración tributaria, el conocido como MAT. Está actualmente el MAT que lo utiliza el Infonavit, principalmente lo utiliza la Secretaría de Hacienda, las entidades federativas y el Instituto Mexicano de Seguro Social. A veces se acuerda el Infonavit, pero ahora con el MAT 2 se incorporaría la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que es donde van a ver si estás autorizado, si estás cumpliendo con todas las disposiciones, con todas las reglas que emita la Secretaría del Trabajo, con todas esas disposiciones, y luego si al seguro le estás entregando la información, y si al SAT le estás enterando los impuestos, las retenciones, si al seguro le estás pagando las cuotas, si estás escribiendo a tus trabajadores, si al proveedor, si a quien le estás prestando el servicio, al prestatario o al que contrató, al contratante del servicio, le estás entregando la información referente a todo ese cumplimiento cabal del personal. Todo eso va a estar hablando, estaremos hablando de la versión 2 del MAT, del modelo de administración tributaria. Les digo, como les vuelvo a repetir, esto lo voy a ampliar más el próximo sábado en el curso, que de una vez les digo, va a costar 459 pesos. En ningún lado van a encontrar un curso de 459 pesos donde les den todo a detalle en 4 horas. 4 horas va a durar, 4 horas vamos a revisar a detalle. El 15A es donde habla de lo que son la contratación de servicios especializados, y ahí nos va a hablar esta reforma de que tenemos que entregar los contratos, de parte del contrato tenemos que entregar el nombre, denominación, razón social, todo lo que tiene que ver con el contrato, el registro patronal, el trabajo, todo eso, todo, y lógicamente nos van a pedir también la copia de la autorización emitida por la Secretaría del Trabajo, el objeto del contrato, la vigencia, las relaciones de los trabajadores, otros sujetos de aseguramiento, podría haber asimilables. Todo eso lo tengo que poner a disposición del beneficiario de los servicios o trabajos. Todo eso me lo va a pedir. Luego tenemos, por ejemplo, en el 75, 304A y 304D, que el IMSS, a lo que decía yo, amplía la colaboración administrativa con la Secretaría de Trabajo, lo que sería el MAT 2. Se deroga el registro patronal por clases del outsourcing por lógica, al desaparecer. Se establecen, ojo, se establecen sanciones por no presentar o presentar fuera de plazos la inscripción patronal o la inscripción de sus trabajadores, y las multas van a ir desde los 1,700, amigos, hasta los 27,000, 26,000, 27,000 pesos. Esto va en función de UMAS, o no presentar documentos de los contratos, no presentar la documentación para en materia de seguro social, nos van a imponer multas de los 45 a los 180,000 pesos. Entonces, aguas, amigos, y estamos hablando de contratos. Puedo tener muchos contratos con el de la limpieza, con el del servicio de comida, con el servicio de vigilancia, o sea, puedo tener muchas. Si yo no entrego la información, las multas van a ser desde 45 hasta 180,000 pesos. Luego tenemos aquí, amigos, por ejemplo, en el 29 bis, la contratación de servicios especializados. También en la ley del Infonavit nos van a pedir los datos generales, los datos del contrato de servicios, de los montos de las aportaciones, toda la individualización de lo que estamos pagando con el trabajador, desde el salario hasta sus cuotas y sus aportaciones más bien dicho, porque es Infonavit. Ahí nos lo van a pedir. También aquí en el código nos agregan el 15D, el artículo 15D, donde nos habla que es un gasto estrictamente indispensable, y nos pone 2 causales cuando no va a ser estrictamente indispensable ese gasto, y nos dice que es cuando los trabajadores que el contratista proporcione o ponga a disposición del contratante, sí, del que está recibiendo el servicio, originalmente hayan trabajado con él. O sea, se puede transferir el outsourcing al que va a recibir el servicio, pero no el que recibe al outsourcing o al que se llama o al que se llamaba outsourcing. No se los puede transferir porque estaría transgrediendo el artículo 15D
del código. Y también dice cuando los trabajadores que provea o ponga a disposición del contratista abarquen las actividades preponderantes del contratante, es decir, los que tienen que ver con su razón de negocio. Ahí es donde vamos a entrar en muchos temas. Por eso les digo, hay que identificar muy bien los procesos del negocio para entonces poder identificar cuáles puedo subcontratar. En el artículo 26, que es la responsabilidad solidaria, ya lo conocemos lógicamente, que al adecuar todas estas leyes, tiene que haber una responsabilidad solidaria en materia de retenciones, en materia de cuotas de seguro social, en entero, en todo eso, y responsabilidades penales también, tiene que haber ahí. Eso es lo que nos va a marcar. También nos van a penalizar realizar deducciones o acreditamientos indebidos, deducción para el impuesto sobre la renta o acreditamientos indebidos del impuesto al valor agregado, y nos pondrán infracciones, amigos. Nos pondrán multas que podrán ir desde los 150,000 a los 300,000 para cuando el contratista no cumpla con la obligación de entregar. Fíjense, esta fracción 16 del artículo 81 dice, cuando el contratista, o sea, el que está prestando el servicio, no cumpla con la obligación de entregar a un contratante la información y documentación a que se refieren los artículos 27, fracción 5, tercer párrafo de la ley del ICR, es toda la información del cumplimiento del cumplimiento de las cuotas, de los pagos, de los enteros, de las retenciones, y fracción 2, segundo párrafo de la ley de impuesto al valor agregado, el acreditamiento, el traslado, todo eso. Si yo no le cumplo a un beneficiario, ¿cómo se llama? Se me fue la palabra, a un prestatario al que me está contratando, no le cumplo con esa información, la multa va a ir de 150 a 300,000 pesos. Entonces, aguas, amigos, aguas. Luego tenemos, por ejemplo, también el artículo 27 de la ley del impuesto a la renta, se tiene que homologar al 15D del código. ¿Por qué? Pues porque si yo no cumplo, no tengo autorización y doy servicios y se los doy a una empresa, esa empresa no va a poder deducir, porque el 27 nos habla de las deducciones, no va a poder deducir cualquier pago que yo le haya hecho bajo un contrato a un prestador de servicios que se diga especialización, que no cuente con la autorización de la Secretaría del Trabajo. Adiós, va para atrás la deducción, ¿sí? Y ahí me lo mandan al 28 a lo que es las no deducibles. Y para eventos del ICR, pues lógico, del IVA, pues por supuesto que no tengo derecho al acreditamiento, ¿sí? Si tampoco entrego los documentos, tampoco tendré derecho al acreditamiento. Si no entrego los documentos al que me contrató, al contratante, no le entrego los documentos del cumplimiento de obligaciones laborales, fiscales y de seguridad social, no tendré derecho al acreditamiento, y se deroga por lógica la retención del 6% del outsourcing. Esa desaparece. Al desaparecer esta figura fraudulenta, pues ya el SAT dice, bueno, el SAT dice, pues ya para qué lo quiero, pues si ya no me hace falta. Ya ahora van a ser nada más prestadores de servicios especializados, cumpliendo las normas y respetando la ley federal de trabajo, la ley del seguro social, la ley del Infonavit, la ley del impuesto social, la ley del impuesto al valor agregado y la normatividad que me establezca el código en esa materia. Pues ya no necesito que retenerles, ya no, porque simplemente si se prestan a las payasadas, pues no van a tener derecho ni a el que lo contrató por tonto, por contratar a una persona así, no va a tener derecho ni al acreditamiento, ni a la deducción del impuesto de la renta, al acreditamiento del IVA, no va a tener derecho, va a enfrentar responsabilidades en el entero de cuotas al seguro social, la responsabilidad solidaria en el entero, y el que se prestó a la payasada de ir a vender ese servicio cuando no tiene autorización, pues corre en primera instancia que yo lo multe, que lo sancione, y peor aún, que lo determine como lo califique como delincuencia organizada y lo termine metiendo al bote. O sea, es a lo que se va a arriesgar. Y ahí, por ejemplo, yo dije que toma mucha fuerza el dictamen de cumplimiento de obligaciones laborales, fiscales y de seguridad social. Quien me ha seguido en los últimos años sabe que he hablado mucho de este tema muchísimas veces. He hablado mucho de este tema y sé que este dictamen va a venir a implementarse, se va a venir a implementar el dictamen de cumplimiento de obligaciones laborales, fiscales y seguridad social, porque uno de los requisitos para que yo pueda obtener la acreditación, la autorización como proveedor de servicios especializados, para no calificar como outsourcing fraudulento o como subcontratación laboral, yo deberé tener esa autorización de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Y para obtenerla, uno de sus requisitos es que yo tenga un cumplimiento en mis obligaciones laborales, pagos de salarios, prestaciones y todo eso,
Y todo lo que tiene que ver, ahí va a entrar también la NOM 35, pues que es cumplimiento laboral, la NOM 35 es obligado, porque por ahí me preguntan, por supuesto que va a entrar la NOM 35 también ahí. El cumplimiento fiscal, sí, que tenga cumpla con las disposiciones en materia del impuesto al valor agregado, que cumpla con su entero y con todo eso, y que se lo proporcione al que me contrató para los servicios, que cumpla con el cálculo de las retenciones y todas las disposiciones en materia de sueldos y salarios, como es el timbrado, como es el entero, el cálculo anual, que viene, por ejemplo, el cálculo anual, todas esas obligaciones y las materias de seguridad social, la inscripción de los trabajadores, el pago de sus prestaciones, el aviso, los avisos cuando hay riesgos de trabajo, en materia de Infonavit cumpla con su determinación de su salario base de cotización para efectos de cuotas y para efectos de aportaciones al Infonavit con el salario base de aportación, que cumpla con todas esas disposiciones y lógicamente van a entrar las entidades federativas, el impuesto sobre nóminas, ya no haga dobles nóminas y les pague una cantidad muy inferior a las entidades federativas. Todo eso va a venir, amigos, y por eso los invito a este curso, porque voy a manejar ahí todo lo que es el modelo 5F desde el Servicio de Administración Tributaria, el Instituto Mexicano del Seguro Social, bueno, la Ley de Seguro Social, bueno, sí es el IMSS, el Infonavit, las entidades federativas, la Secretaría del Trabajo y otros terceros que en esa entrarían los contratantes de estos bienes y servicios. Bueno, más bien sería de los servicios, perdón, de los servicios especializados. Ese cumplimiento. Quien quiera que le descargue, que le envíe el video, que lo voy a descargar en este momento que termine la transmisión, lo voy a descargar el video. Voy a descargar el video, quiera el video y quiera las diapositivas. Como están frescas, es un tema recién salido, amigos, únicamente va a estar disponible a la venta hoy. Y empiezo a enviar a las 6 de la tarde, falta un poco más de media hora, entre lo que se descarga y lo que preparo el envío. Hoy nada más, hoy voy a estar recibiendo pagos 199 pesos. Te envío el video para que lo reproduzcas las veces que quieras y te envío, locamente los envío con una liga de descarga y te envío el material en diapositivas. Así es que, amigos, pues adelante, quien lo quiera, adelante. Nada más hoy, mañana ya ni me pregunten, porque este material también lo voy a ampliar con otro que tengo, lo voy a complementar y es lo que voy a utilizar, únicamente juntar con el otro que tengo para lo que es la reforma que se planteó en la ley de ingresos el 8 de septiembre. Lo voy a juntar y voy a dar el curso el próximo sábado 21 de noviembre. Va a costar 459 pesos. Va a ser online a todo el país. Se pueden inscribir nada más mandándome WhatsApp con su nombre, su número de celular y su mail. Yo los inscribo y tendrán 72 horas para pagarlo. 3 días tendrán para pagar el curso. Pero yo necesito que se inscriban para tenerlos ya en la lista y tendrán 3 días para pagar. Mándenme ahí su información, mándenme ahí quién está interesado. El curso cuesta 459 pesos todo. Vamos a ver desde lo que se planteó el 8 de septiembre en materia fiscal y ley de ingresos y vamos a revisar todo este tema, todas estas disposiciones a detalle en materia del outsourcing. Todo lo vamos a encontrar nada más en un solo lugar con su amigo y su colega y amigo Abay Alexam. Y le quiero agradecer a toda la gente que estuvo conectada, a todos ellos. Muchas gracias, muy buenas tardes. Excelente fin de semana, es viernes, no tomen, si manejan, no tomen. Muchas gracias y muy buenas tardes, su amigo Abay Alexam, el caballero de la noche. Gracias, buenas tardes.